de Washington nos vamos de inmediato a Israel, 13 horas y 24 minutos ahí, y quien como cada viernes está junto a nosotros es el profesor Itzik Horn. Itzik, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes aquí desde Celón, buenos días para ustedes. Querido profesor, cuéntenos cómo ha pasado esta semana en Israel, donde temas no faltan y yo diría los ánimos están, a pesar del invierno, bastante caldeados. Bueno, el clima también acompaña porque ahora tenemos 21 grados, se prevé un fin de semana cálido. Este es el enero más seco según el Servicio Meteorológico Israelí, no hay lluvias, uno de los eneros más secos en la historia, no así como usted bien lo ha dicho en lo político. Mire, le cuento. Hoy estamos así. El Superior Tribunal de Justicia no autorizó al líder de Shas ejercer como ministro y también le mandó la asesora legal del gobierno una carta al primer ministro Netanyahu diciéndole que tiene que despedir o lo tiene que renunciar a Deri en sus funciones de doble ministro, tanto de salud como del interior. El primer ministro Netanyahu tiene margen de hasta el domingo o el lunes para que Deri renuncie o para que él lo despida. Esto como primera medida. Como segunda medida también en las cercanías de Deri están viendo qué se puede hacer judicialmente y políticamente también en el Likud, pero dentro de Shas, que es el partido ortodoxo sefardita, hay algunas voces que se alzan como diciendo que en el Likud no están muy dispuestos a poner el cuerpo y morir en el alambrado por Deri, en especial tomando en cuenta dos cosas que a nuestra audiencia me permito recordarles. Una, que el propio primer ministro tiene 3 causas pendientes con la justicia, y la otra es que toda la reforma judicial no se basaría ahora en salvarlo a Deri. Por lo tanto, está todo abierto y realmente quiero decirle que va y vienen versiones que le van a ofrecer a Deri, qué es lo que Deri va a querer hacer. En el marco de la cercanía de Deri, quisieran que lo nombren primer ministro alterno, cosa que a Netanyahu mucho, digamos, no le gusta. Y bueno, y así están las cosas. Mientras tanto están elaborando un paquete de cosas para ofrecerle a Deri, como ser presidente de la Knesset, como incorporarlo como invitado permanente al gabinete de defensa, crear un mini gabinete de defensa donde esté Deri, y todo esto tiene que ver también, insisto, con la reforma judicial y lo que se prevé también para este próximo fin de semana, que son 2 grandes manifestaciones en Tel Aviv, una frente al Teatro Abima, como la vez pasada, y otra en la calle del Kaplan, frente a la casa del periodista. Y la casa del periodista así se llama el lugar, sí, no un periodista específicamente. Y bueno, parece que esta vez el tiempo va a acompañar, así que no tendremos paraguas y veremos cuánta gente juntan. Los organizadores hablan de casi 100.000 personas, más otras manifestaciones que se están preparando en otras ciudades como en Yerushalayim, Haifa, en fin, esto con respecto al gobierno. Bien, una sola pregunta, Itzik, una pregunta. Dele. Sí, una pregunta al respecto, porque claro, sabemos el affair Deri tiene que ver, para aquel oyente que por ahí está un poco todavía fuera de la información, este ministro nombrado por este nuevo gobierno, por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que arregló con la justicia después de que ya había tenido 2 sentencias en su momento, que había cumplido con la cárcel por situaciones que son obviamente de violación de lo que es la honestidad, por decirlo menos. Bueno, había arreglado frente a una tercera causa que él no ejercería ningún cargo ministerial
público, donde con esto dejaría, digamos, y esto fue lo que sucedió en términos de la Corte Suprema. La pregunta muy concreta es, este trick, se dice en hebreo, intento de Aryeh Deri de ser primer ministro alterno, significa que, claro, esto no corre para el primer ministro. De hecho, Netanyahu, bueno, en realidad no tiene sentencias, tiene causas nada más, pero digo, si fuera primer ministro alterno, no es un nombramiento de el primer ministro en términos de darle un ministerio, sino solamente que él tiene este lugar y a un primer ministro entonces no se le aplicaría esta condena o esta sentencia de la Corte Suprema. Así es, pero lo que pasa es que técnicamente también no es tan así que Netanyahu se levanta a la mañana y lo nombra primer ministro alterno. Hay todo un procedimiento judicial, incluso electoral. Habría que presentar una moción de desconfianza positiva en el gobierno. En fin, es muy complicado. Pero a ver, que quede claro, aquí hay toda una versión nuevamente levantando el fantasma étnico, que es una persecución a los sefaradí, y que la Suprema Corte de Justicia es totalmente ashkenazí, que el único juez sefaradí no lo impugnó. No es cierto que no lo impugnó, lo mandó de vuelta al comité electoral, que el presidente del comité electoral decida si puede o no puede ejercer. Y si vamos a... la gente de Jazz está pensando en volver a lo que pasó en 1999, cuando Deri entró a la cárcel. Ahora, yo quiero aclarar algo, más allá de la simpatía o no que uno puede sentir por Jazz. No estamos hablando de una persona que una mañana se levantó y se encontró con una acusación falsa. Usted bien lo explicó, Deri no es puro, limpio y blanco como la nieve, ¿sí? Pero bueno, alrededor de todo esto se está armando todo. Y hay todo un plonter político, mi querido director, que nadie sabe cómo va a salir. Y ahora le voy a tirar una bomba. Opa. En el buen sentido de la palabra. Cuidado, vamos. En unas declaraciones que hizo, agárrese, en unas declaraciones, hay quien dice que todo este juego de Netanyahu, que también tiene que ver con la reforma judicial, es llevar las cosas al límite para que poder incorporar, cosa que venimos hablando hace mucho tiempo, una pata un tanto más moderada y más decente. Que podría ser, todo el mundo especula con Gantz, pero esta semana en unas declaraciones sorpresivamente que hizo el jefe de la oposición, Yair Lapid, cuando le preguntaron qué pasa con la oposición, bueno, hizo toda una elaboración psicológica, que como uno bien sabe, hay que elaborar el duelo lleva un tiempo, y le preguntaron quién sería un socio natural, llegado el caso, y él dijo que para él el Likud es un socio natural, y el periodista guardó silencio y en un momento dijo, recordó que el propio Lapid dijo que él no va a estar sentado en un gobierno con Netanyahu con causa judicial. Pero quiero recordarle a nuestra audiencia que Lapid, años atrás, fue ministro de Finanzas de un gobierno presidido por Netanyahu, es cierto, con el famoso pacto de hermanos entre él y Bennett. No sé si está todavía ahí, señor director, no se cayó de la silla. No, para nada, para nada. No hay nada en Israel que pueda sorprender en términos de la política y claro, supuestamente lo que ha dicho Yair Lapid, lo había dicho que su límite era Netanyahu, no el Likud, digamos, en realidad. Así es. Todos ellos son miembros que se fueron en algún momento o muy cercanos o de dentro del Likud y el único factor que los ha de alguna manera hecho salir ha sido la figura de Netanyahu, no la ideología de centro derecha del Likud, por lo cual nada de esto es tan nuevo y todo es muy dinámico en la política israelí. Así es. Bueno, y siguiendo con otro tema, tenemos de visita al asesor de seguridad nacional del presidente Biden, señor Sullivan. Yeah. Y es muy interesante porque desde la oficina del primer ministro, Sullivan se reunió con el presidente, con el primer ministro, con el ministro de Defensa, se reunió también con
con Gantz, y todos hablan de la cooperación con los Estados Unidos y de los valores en común y de profundizar, pero lo que nadie dice es que Sullivan, aparte de todo esto, vino para husmear qué pasa con este gobierno, donde hay gente como Smotrich y como Ben-Gvir, y todo el tiempo está dejando claro, tanto él como el embajador de los Estados Unidos en Israel, que la solución de 2 estados para 2 pueblos sigue siendo lo que Estados Unidos piensa que es lo conveniente para el conflicto con los palestinos, y que hay que seguir manteniendo el tema del status quo en el monte del Templo. Y hoy por la mañana hay 2 noticias interesantes. Por un lado, el nieto del Rav Druckmann, que en paz descanse, ha decidido levantar un asentamiento nuevo. Ya hay 5 familias en una zona que no está permitida para asentamientos, y hay que ver cómo va a reaccionar el gobierno. Mientras que por otra parte, ayer, parte de un acuerdo de la coalición tanto con Jazz como con el sionismo religioso, había cierto asentamiento que se iba a dividir en 2 asentamientos para poder recibir más presupuestos, y al principio el ministro de Defensa Gantz dijo que no había ningún problema. Estamos hablando en la zona de Samaria, pero ayer el primer ministro Netanyahu dio orden de dar marcha atrás con ese tema. Puede ser por la visita del asesor de Biden o por lo que sea. Por ahora esto fue para atrás. Bien, nunca aburrido. Sí. Y sí, bueno, eso a los grandes temas. Y ahora le cuento que ayer hemos tenido fecha de la Eurocopa de básquet, de la Euroleague, y Maccabi ganó al Alba Berlín. O sea, de local viene bien Maccabi, de visitante no tan bien, pero hubo un hecho no muy deportivo que digamos. En el Alba Berlín juegan 2 jugadores israelíes, los 2 jugadores de Maccabi, y ayer realmente el público de Maccabi los silbó, y Oded Katash, el técnico de Maccabi, salió en contra de la hinchada de Maccabi a decir que no tienen por qué chiflarlos, si no tenían lugar en el equipo. El futuro de cualquier basquetbolista está donde pueda desarrollar su carrera. Y eso muestra también la hidalguía del técnico de Maccabi, que es un exjugador también de Maccabi. Muy bien. ¿Y qué más le quiero decir? Bueno, se están programando las manifestaciones a favor y en contra, y todo este tema de la reforma judicial es un tema que todavía va a dar mucho para cortar y mucho para hablar. Muy bien, es decir, todo fantástico, un Shabbat en Israel tranquilo, donde algunos se estarán movilizando para estas manifestaciones. Bueno, que no sea más grave que esto, porque siempre lo puede ser, mi querido profesor, usted lo sabe bien. Así que por el momento yo quiero decirles un tema que me olvidé. Bueno. Apareció ahora un proyecto que están elaborando, que venía de hace varios años atrás, y que Ben-Gvir lo ha desempolvado, que es un tema de cómo limitar manifestaciones, a cuántos metros de la casa, si se puede o no se puede manifestar frente a la casa de un ministro, y a cuántos metros de la casa, en fin, algo que no huele muy, yo me asusto en usar el término no muy democrático, pero bueno, en eso estamos. Bien, nunca aburrido, como decíamos. Querido profesor, desearle que pase un muy lindo Shabbat, que pueda tener ese descanso y esa tranquilidad que el Shabbat trae, y que nos reencontremos la semana que viene con mucho mejores noticias, por lo menos que no sean peores, digamos, pero en lo posible mejores. Le deseo a usted y a todos ahí en Israel un Shabbat Shalom Mevorach, buen descanso, y nos reencontramos Besiata Dishmaya, como dicen los turcos, el próximo viernes. Que así sea, y solo que tengamos Besorot Tovot, buenas noticias, y Shabbat Shalom para todos. El profesor Itzel Horn, el panorama de noticias de Israel.
que usted, como siempre, tiene aquí en Radio High.